Bajo tales parámetros está condicionada la situación de arresto domiciliario del señor Leopoldo López. Por consejo legal que le hemos dado y le hemos insistido, él debe darle acatamiento. Y de la forma que conozco al señor Leopoldo López, sé que como cumplidor y respetuoso de las leyes, acatará ese mandato. Bajo tales parámetros también quiero informar que cuando se lo envía de nuevo a la cárcel de Ramo Verde, Leopoldo López no había sido notificado de tales cambios en su condición. No había sido notificado de tal prohibición. Por lo tanto, no era exigible. No había ninguna prohibición que se expresara en los términos como se expresó en la información que transmitió y que todos ustedes conocen. Y con base a esa falta de notificación y con base a esa falta de información es que se han modificado las condiciones y se le envía de nuevo a su hogar. Insistimos, Leopoldo López no puede expresar ideas y pensamientos. Leopoldo López fue condenado a 14 años de prisión por pretender ejercer su derecho a la libertad de ideas y pensamiento. Leopoldo López fue enviado de su hogar de habitación a la cárcel de Ramo Verde por pretender ejercer sus derechos. Prohibición absoluta de hacerlo. Leopoldo López está en la cárcel de su casa simplemente por ejercer el arte de hablar. Y eso es algo inequívoco, eso es algo categórico. Esta sentencia que nuevamente le impone una prohibición, una censura absoluta de expresarse, indiscutiblemente que vulnera derechos fundamentales y contraviene lo dicho en la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe categóricamente la imposición de censura previa. El derecho a la libertad de expresión no puede estar limitado a la censura. Ninguna persona puede censurarse, ninguna persona puede prohibírsele, ninguna autoridad judicial de ninguna naturaleza puede prohibirle a un individuo que censurarle a que exprese ideas y pensamientos. Y bajo tales parámetros, nosotros los abogados del señor Leopoldo López vamos a intentar los recursos que la legislación nos otorga para impugnar, para exigir que sea revocada y que sea eliminada esta imposición ilegítima de censura previa. Bajo tales parámetros, entonces, el señor López no puede comunicar, no puede informar, no puede expresarse. De igual manera, quiero referirme en la mañana de hoy a lo que ha sido la referencia a que el señor López eventualmente participe o no en una comisión. El primer detalle, el primer aspecto que categóricamente quiero mencionar es que la única comunicación que ha sido enviada y que pueda estar vinculada o relacionada con una comisión de la verdad se trata de este documento. Un documento de principios de mayo del año de 2016 que, como ustedes observan acá, en esta carta, quien la suscribe es mi persona, Juan Carlos Gutiérrez. El señor Leopoldo López nunca ha firmado una carta dirigida a comisión de ninguna naturaleza. Esta comunicación, suscrita por mí y recibida directamente en el despacho del vicepresidente de la República, profesor Aristóbulo Isturiz, en su oportunidad, es el resultado de una estrategia jurídica en el marco del proceso judicial que para el año 2016 se adelantaba, y en el marco del intento de inicio, del intento de una comisión de la verdad que en esa oportunidad se hacía. Y en esta carta se deja muy claro la posición del señor Leopoldo López y de su defensa, que independientemente de las críticas que podamos hacer, de la forma de configuración de la Comisión de la Verdad, de la necesidad que una Comisión de la Verdad tenga miembros que sean autónomos, independientes y transparentes, independientemente de esa circunstancia, de esa necesidad que esa instancia deba tener esos principios. Ahí está expresada la voluntad de Leopoldo López, el deseo de Leopoldo López férreo, inquebrajable, de expresar sus ideas y sus pensamientos. Las mismas ideas y pensamientos que ilegalmente lo enviaron a la cárcel, las mismas ideas y pensamientos que lo llevaron de nuevo a la cárcel de Ramo Verde. Ante cualquier escenario, ante cualquier circunstancia, ante cualquier instancia,
Leopoldo López está en capacidad de convencer que su aporte político, su aporte histórico, no configura ningún acto, ni desde el punto de vista jurídico constitutivo de delito, ni desde el punto de vista político que sea considerado como un acto irregular. Esa es la determinación que todos ustedes conocen a nivel nacional e internacional de Leopoldo López, sin ningún límite, sino el ejercicio pleno de sus derechos, el ejercicio pleno de su deber de convencer y exponer sus ideas conforme a su naturaleza política. Señores, las comisiones de la verdad son instituciones que desde el punto de vista histórico son positivas, pero el elemento fundamental de una comisión de la verdad es la credibilidad. Una credibilidad que debe fluir desde su origen, bajo un proceso de consulta previa, consulta pública, de intervención de masas del pueblo de Venezuela. Una configuración, una conformación que obedezcan credibilidad, transparencia y confianza de todos los sectores, y que ésta goce, por ende, y bajo tales parámetros de reconocimiento nacional e internacional. La determinación de un mandato. ¿Cuál es el mandato de esa comisión? Su duración, integrantes, características, formas de sesión. Esos son elementos que tienen que producirse. Y, por supuesto, una comisión de la verdad forma parte de un esquema de justicia transicional, en donde necesariamente debe cesar la represión y las violaciones de derechos humanos, que es la esencia de lo que investiga, la esencia del deber de lo que constituye una comisión de la verdad. Las comisiones de la verdad son positivas, han sido positivas a lo largo de la historia. Estamos hablando de más de 40 comisiones de la verdad que se han desarrollado a nivel mundial, de las cuales 14 se han celebrado en Latinoamérica. Desde los años 1974 se han adelantado comisiones de la verdad. Y para tal finalidad y para tal configuración existen instrumentos internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que definen los parámetros y establecen las reglas correctas para que una comisión de la verdad cumpla su función histórica, su función de reconocimiento, su función de búsqueda de la verdad. Una función que consideramos que puede ser positiva para Venezuela en este momento, y la existencia de un proceso que permita aclarar ante todos los individuos qué fue lo que ha ocurrido en Venezuela y que se investigue también las graves violaciones de derechos humanos que han sido cometidas. Entonces, la única comisión nueva es que Leopoldo no se puede referir a ningún tema político. Absolutamente. Pero ya estaba la sentencia anterior que no podía hacer a través de ningún medio de comunicación. Es así. A través de Twitter, y eso es en un medio de comunicación. Es así. Si se violó entonces esta comisión. No. El Tribunal Supremo de Justicia, cuando dicta la decisión en donde envían a Leopoldo López a su casa, le imponen solamente dos condiciones: la prohibición de salida de su hogar de habitación y la prohibición de emitir información vinculada al presente procedimiento penal. Es decir, cuando Leopoldo hasta el día de hoy no ha sido notificada al señor Leopoldo López. Él no ha sido trasladado al tribunal ni ha firmado la boleta de notificación. Nosotros como abogados lo firmamos el día 2 de agosto, cuando ya se encontraba en la cárcel de Ramo Verde. Y ante esa omisión del tribunal de notificación es que se le envía de nuevo a su casa. Pero la posición es que al estar notificado el abogado, ya está informado López, a pesar que es un deber procedimental del juez de presentarse al señor López y decirle: señor Leopoldo López, usted tiene estas obligaciones.
esa situación procedimental, esa notificación directa a Leopoldo López no se ha cumplido hasta el presente caso. Sin embargo, la recomendación legal que el señor López ha acatado es que de una vez se está cumpliendo con esa prohibición ilegal, con esta censura ilegal de exponer ideas y pensamientos. También se habla de ese voto de un presunto plan de fuga. ¿Qué atribuye usted que se lo hayan llevado y lo hayan devuelto? Eso se pregunta a la gente. No hubo, bueno, es que no hubo ningún plan de fuga. Incluso, valga la referencia, a pesar de que hubo un comunicado público vinculado o relacionado a un supuesto plan de fuga, en el expediente no consta eso. No hay ninguna referencia a un plan de fuga. Incluso, hay que insistir, la referencia a un plan de fuga simplemente desmerita las capacidades operativas del servicio, que tienen toda una estructura en la puerta de la casa del señor Leopoldo López, policial, electrónica, de intervención, que hace absolutamente imposible que el señor López pueda salir de ese lugar. Y aparte de eso, con sobradas razones, el señor López se ha enfrentado a la justicia injusta, ha enfrentado el proceso, ha dado la cara, ha dado muestras de someterse a este proceso, independientemente de todas las graves violaciones al debido proceso, del trato cruel, inhumano y degradante al cual se ha sido sometido a lo largo de estos casi 3 años y medio de injusta prisión, y es absolutamente imposible que Leopoldo López pueda fugarse. Ese plan de fuga es absolutamente absurdo. Mire, absolutamente no es un procedimiento legal, pero sí es completamente legal que haya sido retornado a su hogar de habitación. ¿Por qué? Porque no había sido notificado el cambio de condiciones, porque no había sido impuesto ese deber. Las decisiones judiciales, para que surtan efecto, los jueces tienen que notificárseles al procesado. Esa situación no ha ocurrido. Para que Leopoldo López cerrara su expresión, para que Leopoldo López no hablara por Twitter, no mandara información, tenía previamente que haber sido notificado por un juez. Pero ¿cuáles son los alcances legales en el sentido de que nada más nada menos el Tribunal Supremo de Justicia que a través de un comunicado habla de un plan de fuga y eso no está en ningún tipo de expediente? Bueno, el alcance legal es que es inexistente, que al no estar en un expediente, no constar en actas, no guardar ninguna relación, eso es totalmente inexistente y no tiene ningún tipo de efecto jurídico. La prohibición de expresarse también implica que él reciba de su casa. Buena pregunta. El tribunal estableció unos días de visita, 2 días de visita, y en la decisión judicial el tribunal se refiere de visitas de personas ajenas a la vivienda. No hay discriminación, por cierto, que es lo correcto. No debe haber discriminación. Pueden visitarle personas ajenas a la vivienda durante un horario establecido por el tribunal. Buena pregunta. Eso forma parte de las restricciones que está imponiendo el tribunal, restricciones que desde el punto de vista jurídico tenemos nosotros el deber de acatar, aún no estando de acuerdo con las mismas. Pero había una lista. No hay restricciones. El tribunal habla personas ajenas a la vivienda, es decir, personas que no vivan en ella. Pero anteriormente no había una lista de personas que usted había hecho referencia que podían ingresar y evidentemente las que no estaban eran las que no Por supuesto, eso estaba contemplado dentro de lo que policialmente se establece. Pero aquí lo relevante es la orden del juez. El juez permite, o la jueza permite un régimen de visita durante 2 días simplemente para personas que no residan en la vivienda. Ustedes en el momento que se lo llevaron nuevamente a la mujer y regresa a su vivienda, ¿tuvieron algún tipo de comunicación quizás con el alcalde Jorge Rodríguez o con Delcy Rodríguez debido a que ellos fueron los que en última momento Mire, nosotros no pudimos tener ningún tipo de comunicación con Leopoldo López. Nos mantuvimos durante ese tiempo permanentemente en la cárcel militar de Ramo Verde y no fue permitido tener acceso a Leopoldo López. Tampoco tuvimos contacto con personas ajenas al proceso. Nuestro deber como abogados es tener contacto con los tribunales de justicia, con los fiscales del Ministerio Público y que dentro de esos canales se aplique la legalidad. Una legalidad que no se ha cumplido a cabalidad. ¿Cómo está Leopoldo López en este momento? ¿Hablaba con él? ¿Conoce lo que está ocurriendo con los alcaldes? ¿Con lo que ha ocurrido con las noticias? En la mañana de hoy se permitió visita legal y estuvimos a primera hora reunidos con él. Se le transmitió la información de lo que está ocurriendo con los alcaldes, esta situación de atropello jurídico que ha ocurrido, y se le impuso nuevamente de la información contenida en el Tribunal de Ejecución, en esta sentencia, en donde se establecen las
prohibiciones, las restricciones que actualmente se encuentra sometido Leopoldo López. La recomendación jurídica es acatarla. Sí. ¿Ha dicho algo o sea, ha pensado o ha manifestado que también las va a acatar? Sí, la recomendación jurídica es que se acaten a su cabalidad, a su totalidad. Por supuesto, esta decisión en la oportunidad correspondiente va a ser impugnada por nosotros mediante el recurso de apelación. Lo vamos a hacer y lo vamos a insistir. Esa imposición de censura previa vulnera pactos internacionales en materia de derechos humanos. Pero, señor López, estoy absolutamente seguro, bajo su fiel apego a la legalidad, va a cumplir la sentencia, independientemente de tratarse de una sentencia injusta, de una sentencia incorrecta, pero debe acatarse hasta que sea revocada por una instancia superior. Desde que él retornó a su casa, desde Ramo Verde, ha recibido visita de dirigentes políticos en estos últimos días. Caramba, no lo sé. Eso excede de lo que me corresponde a mí como abogado. ¿Entienden entonces ustedes las palabras del presidente Nicolás Maduro de que en estos días previos haya recibido o se haya intentado participar en la Comisión de la Verdad? No, absolutamente. Lo único que hay vinculado a la Comisión de la Verdad es esta carta. Una carta del año 2016, firmada por mí, y está a disposición de los medios. ¿Y en las condiciones actuales participarían ustedes en esta Comisión de la Verdad? Habría que revisar eso, pero estas condiciones actuales habrá que revisarlas, porque la verdadera Comisión de la Verdad tiene que tener un origen absolutamente legítimo. Y lo más importante de una Comisión de la Verdad es la credibilidad en todos los sectores del país. La posición de Leopoldo López antes de ser impuesta estas restricciones ha sido expresada de manera pública y la conocen ustedes de manera pública y ha sido difundida en forma masiva. En todo caso, nosotros nos mantenemos atentos. Hasta ahora no ha sido convocado ninguna comisión, no existe ningún llamado y este llamado fue simplemente para un acto jurídico del año 2016 en el contexto de un proceso y bajo un esquema estratégico legal. ¿Y como defensa qué cree que busca esta palabra del presidente Nicolás Maduro de dar a conocer esta carta? Mire, como defensa yo lo que exijo es justicia, el cumplimiento de la ley. La sentencia condenatoria de Leopoldo López tiene que ser anulada conforme a los parámetros del debido proceso, una justicia que más temprano que tarde tiene que impetrar, tiene que resolver ese caso, tiene que anularse, tiene que eliminarse las condiciones de injusta prisión de Leopoldo López. Y bajo tales parámetros nosotros intentaremos nuestras acciones nacionales e internacionales. Leopoldo López tiene que ser liberado. Muchas gracias. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante. No te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y da Bajo tales parámetros está condicionada la situación de arresto domiciliario del señor Leopoldo López. Por consejo legal que le hemos dado y le hemos insistido, él debe darle acatamiento. Y de la forma que conozco al señor Leopoldo López, sé que como cumplidor y respetuoso de las leyes, acatará ese mandato. Bajo tales parámetros también quiero informar que cuando se lo envía condenado a 14 años de prisión por pretender ejercer su derecho a la libertad de ideas y pensamiento. Leopoldo López fue enviado de su hogar de habitación a la cárcel de Ramo Verde por pretender ejercer sus derechos. Prohibición absoluta de hacerlo. Leopoldo López está en la cárcel de su casa simplemente por ejercer el arte de hablar. Y eso es algo inequívoco, eso es algo categórico. Esta sentencia que nuevamente le impone una prohibición, una censura absoluta de expresarse, indiscutiblemente que vulnera derechos fundamentales y contraviene lo dicho en la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe categóricamente la imposición de censura previa. El derecho a la libertad de expresión no puede estar limitado a la censura. Ninguna persona puede censurarse, ninguna persona puede prohibírsele, ninguna autoridad judicial de ninguna naturaleza puede prohibirle a un individuo que censurarle a que exprese ideas y pensamientos. Y bajo tales parámetros,
nosotros los abogados del señor Leopoldo López vamos a intentar los recursos que la legislación nos otorga para impugnar, para exigir que sea revocada y que sea eliminada esta imposición ilegítima de censura previa. Bajo tales parámetros, entonces, el señor López no puede comunicar, no puede informar, no puede expresarse. De igual manera, quiero referirme en la mañana de hoy a lo que ha sido la referencia a que el señor López eventualmente participe o no en una comisión. El primer detalle, de nuevo a la cárcel de Ramo Verde, Leopoldo López no había sido notificado de tales cambios en su condición. No había sido notificado de tal prohibición, por lo tanto, no era exigible. No había ninguna prohibición que se expresara en los términos como se expresó en la información que transmitió y que todos ustedes conocen. Y con base a esa falta de notificación y con base a esa falta de información es que se han modificado las condiciones y se le envía de nuevo a su hogar. Insistimos, Leopoldo López no puede expresar ideas y pensamientos. Leopoldo López fue condenado